Bienvenido a nuestro taller el día de hoy. Vamos a tratar lo que es el enfoque API First. Bien. Primero hay que entender qué es un contrato API. Un contrato API es como un documento, un acuerdo formal en la cual se define cómo se van a comunicar dos sistemas a partir o a través de una API. Si hiciéramos una analogía, pues sería como un contrato entre empresas, ¿no? En la cual podemos establecer cuáles son las reglas, qué responsabilidades tienen que cumplir, cuáles son las expectativas, ¿no? Todo ello antes de trabajar juntos. Entonces, el enfoque trata de el contrato existe antes de escribir código. ¿Qué es lo que define un contrato API? Dentro del contrato API vamos a poder definir, por ejemplo, las URLs, los endpoints, la estructura de datos, cuáles van a ser los requests, los response. Vamos a poder definir también los tipos de response. Por ejemplo, un 200 cuando la respuesta es incorrecta. Por allí un 201 cuando es registro creación. Un 404 cuando no se encuentra como un not found o un bad request. Y dentro de ese contrato también vamos a definir cuáles son las operaciones permitidas en cada recurso. Por ejemplo, vamos a definir endpoints, ¿no? Para el registro, endpoints que nos van a permitir la consulta, o de repente endpoints que nos van a permitir actualizar información. También vamos a definir metadatos requeridos. Por ejemplo, también vamos a definir en las cabeceras y qué propiedades o qué cabeceras van a ser requeridas. Por ejemplo, podemos pasar ahí el token JWT, puede ser requerido. Quizás algún otro, por ejemplo, si estuviéramos desarrollando un microservicio, de repente algún canal consumidor, el código del canal. También nos va a permitir definir el formato estándar para un mensaje de error. Entonces, cuando uno va a revisar el contrato, pues va a poder verificar cuál es la estructura en la cual se va a devolver los mensajes de error. Entonces, ahora, ¿qué es el enfoque API First? Pues el enfoque API First es una metodología donde primero se diseña el contrato. Es el primer paso del desarrollo antes de poder empezar a escribir código. Entonces, ¿cuál es el principio clave? Pues diseña primero y luego implementa después. Entonces, el contrato API se va a convertir en la fuente de la verdad del proyecto. Entonces, en el enfoque tradicional, ¿cómo se suele desarrollar? Pues primero, ¿no? Empezamos a construir el código, definir nuestras entidades, de repente servicios, repositorios, controladores. Pero en el enfoque API REST vamos a definir primero qué es lo que se requiere. Por ejemplo, requiero consultar datos de un cliente. Ok. Para consultar datos de un cliente, ¿cuáles van a ser los datos de entrada? Los requests. ¿Y qué datos de salida yo necesito? Los response. Entonces vamos a empezar a pensar un poco más de acuerdo a qué es lo que se requiere o qué es el requerimiento que nos vaya a solicitar negocio. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los beneficios de este enfoque? Este beneficio es de que tanto el backend como el frontend, una vez definido el contrato, podríamos trabajar de manera simultánea. Mientras ambos respetemos el contrato, una vez implementado y vayamos a unificar
pues va a poder funcionar. Y también otro de los beneficios es tener claros los acuerdos desde un inicio. Vamos a poder, por ejemplo, el frontend va a poder tener claro qué es lo que va a recibir como respuesta o como response, y para ello qué datos debería enviar. Y también vamos a poder agregar el tema de expresiones regulares. Por ejemplo, dentro de los requests, cuáles son los valores permitidos. Otro de los beneficios sería el contrato genera una documentación actualizada siempre y sincronizada con la implementación. Y otro de los beneficios también podemos decir que el equipo de QA, arquitectura y negocio pueden revisar y validar el diseño antes del desarrollo. Una vez diseñado tu contrato, empezamos a validar. Este es el contrato API. Luego QA por allí te va a preguntar, por ejemplo, si se lanza este error o no cumpla esta regla de negocio, ¿qué tipo de respuesta me vas a devolver? De repente un error de tipo 409, 404. Y entonces vamos a empezar a afinar nuestro contrato. De ese modo, pues también QA puede empezar a trabajar en sus casos de prueba, ya teniendo claro qué escenarios posibles va a ocurrir. Entonces, el contrato API digamos que actúa como un lenguaje común entre varios equipos o entre todos los equipos que están involucrados dentro de esa iniciativa. Bien. Entonces, al momento de diseñar el contrato API, nosotros podemos diseñar en dos formatos: un formato YAML o un formato JSON. Anteriormente se conocía como Swagger Specification. Ahora sí conoce como OpenAPI. La versión actual es la 3.1 y el formato más común que se suele utilizar es el formato YAML. Acá un ejemplo muy resumido de cómo sería un contrato API. Vamos a definir la versión del API, la información general. Dentro de los paths van los endpoints. Dentro de los endpoints vas a definir, por ejemplo, el summary, la descripción, el contenido, por ejemplo, ¿no? Qué tipo de respuesta te va a enviar, ¿no? Entre otra información que ya iremos desarrollando en la parte práctica. Entonces, ¿cuál sería la estructura de una API? Y acá se me llama, creo que en la presentación. Tenemos, por ejemplo, entre los metadatos tenemos el título, la versión, la descripción. Vamos a tener la sección de servers, URLs base, los paths en la cual vamos a definir los endpoints, los componentes en la cual van a estar los esquemas. Vamos a definir por ejemplo, cuál va a ser nuestra estructura de respuesta y nuestros requests. Y en seguridad vamos a tener el tema de autenticación, ya sea con JWT o OAuth 2. Bien. Entonces, ¿cuál sería el flujo de trabajo que se sigue trabajando con API First? Pues primero se diseña el contrato, en la cual definimos, por ejemplo, los endpoints, el esquema, los request response. Se procede a validar con un negocio o con los stakeholders, ¿no? Con los stakeholders, los involucrados. En base a ello podemos generar mocks, ¿no? Para que frontend pueda ir probando, ¿no? Y así poder trabajar en paralelo. Luego, en la parte de testing y deploy, pues podemos validar el contrato al desplegar. Entonces, el contrato es inmutable durante el sprint. Digamos que una vez definido el contrato, ya no debería tener cambios, ¿no? Y si tiene cambios, digamos que todos los involucrados tienen que estar enterados, ¿no? O se tiene que avisar antes que de repente hubo alguna observación, algo que no se tuvo claro y se va a hacer una actualización. Pero lo ideal es tener el contrato bien claro, por ello es que se revise, se valida con los stakeholders, ¿no? O con los involucrados, ya sea negocio, QA, de repente frontend.
Dentro de las herramientas, por ejemplo, para diseñar podemos utilizar Swagger Editor. Otra herramienta es Stoplight. Dentro de la documentación tienes Swagger UI, tienes Rapidoc. Y para la generación, por ejemplo, a partir del código tienes el el Open API Generator. O también puedes usar Postman. Entonces, como resumen general, el enfoque API First pues se diseña primero antes de implementar el código. Nos permite colaborar, ya que todos los involucrados vamos a tener claro qué es lo que describe el contrato. Entonces nuestro próximo paso va a ser ya proceder a diseñar el contrato API.